¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Puedes venir, Rey de gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Puedes venir, Rey de gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Puedes venir, Rey de gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Puedes venir, Rey de gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros. Vamos, dile: habita, habita, habita. Habita en este lugar, Espíritu de Dios. Habita en este lugar, Espíritu Santo. Oh, sopla de los cuatro vientos. Muévete con poder. Quebranta los corazones. Aviva los corazones. Fluye en medio de tu casa. Fluye en medio de tus hijos. Te adoramos, Espíritu de Dios. Rey de gloria. Te adoramos. Habita entre nosotros. Habita entre nosotros. ¿Cuántos pueden dar la ofrenda de palmas al Señor? Da la ofrenda de palmas a aquel que vive, reina para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Si este aplauso fue para mí, yo se lo agradezco. Déselo más fuerte, porque Él vive y reina. Porque Él está en esta casa. Dios mío, hay una presencia tan hermosa que, Dios mío, amerita que nos quedemos toda la noche adorándole. Qué hermosa presencia. Dios les bendiga, amada iglesia. Contenta de estar en casa, contenta de verlos, contenta de que usted esté aquí adorando y glorificando al Señor. Dígale a 2 o 3 hermanos, dile: estás en el mejor lugar. Vamos, si tienes que salir de tu puesto, sal de tu puesto y dile a 2 o 3 hermanos, dile: estás en el mejor lugar. Dile: me alegro de verte en la casa del Señor. Me alegro de verte en la casa del Señor. Estás en el mejor lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Y pues es tiempo de compartir la palabra del Señor. Amén. Es tiempo de poder hablar de su palabra, de poder saber qué Dios nos quiere decir en esta noche. Y en ese momento vamos a ministrar bajo el tema: Él viene. Dígale a 2 o 3 hermanos, dígale: Él viene. A 2 o 3, dígale al que está al lado, al que está atrás, al que está en el otro lado. Dígale: Él viene. Y ciertamente muchos vivimos aferrados a muchas promesas del Señor. La Biblia nos enseña y nos habla de muchas promesas que el Señor nos ha dado. Leemos su palabra y siempre encontramos una promesa que el Padre nos da a nuestra vida. Y vivimos aferrados a esa promesa. ¿Cuántos me siguen? Hay muchas promesas de protección, de provisión, de cuidado. La Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice: no se dormirá el que guarda Israel. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Una de las mayores y más poderosas promesas para mí es que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una promesa que para muchos, y me incluyo, no siempre está tan vigente, no siempre está tan latente, no siempre está tan dentro de mí, no siempre somos como tan conscientes de esa promesa. Y es la promesa de que Él vino, se fue, pero volverá. Él vino, se fue, pero volverá. Jesús hablaba a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 14, verso 3, y le decía: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús le está diciendo: yo estoy aquí, pero es necesario que yo me vaya, porque voy a preparar morada para ustedes.
voy a preparar morada. En la casa de mi Padre, le decía Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras traducciones dice, en la casa de mi Padre hay moradas para todos, hay lugar para todos. Y yo creo de que en la casa de Dios hay lugar para todos. Creo que en la casa del Señor hay lugar para ti, para mí, para tu familia, para el vecino, para tus hijos. Hay espacio para todos en la casa del Señor. Y Jesús le hablaba a los discípulos y le decía, yo me voy, yo estoy aquí, pero tengo que irme. Pero ciertamente es una promesa a la cual tenemos que aferrarnos y vivir conscientes de esto, de que Él volverá, de que Cristo volverá por su iglesia, de que Cristo volverá con poder y gloria, de que todo ojo le verá, de que toda nación le verá, de que todo reino le verá, de que toda criatura le verá, de que aún los que no creyeron le verán, porque la Biblia dice todo ojo le verá. La Biblia no dice algunos, no dice los hijos, no dicen los que creyeron. La Biblia dice todo ojo le verá. Y dice también que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y yo creo de que su iglesia tiene que vivir concientizado, tiene que vivir con esta verdad incrustada, con esta verdad latente, sonante, ardiente en su corazón, de que ciertamente estamos aquí, estamos sirviendo a Dios, pero que Él va a volver por su iglesia, de que Él va a volver por mí. Yo no puedo vivir y pasar los días pensando de que siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad. Cristo viene. Y el día ni la hora nadie lo sabe, nadie lo conoce. Pero es seguro y es repentino. No sabemos cuándo va a ser, pero lo que sabemos es que es seguro que viene. Y es repentino. La Biblia nos habla que como un abrir y cerrar de ojos viene el Señor. Y no sé cuánto tiempo tú llevas escuchando esto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y a veces lo tomamos como algo pasajero. Yo estoy escuchando eso hace mucho tiempo y todavía no llega. Y Cristo viene pronto. Pero en ese pensar de que todavía no llega, nos distraemos. No vivimos pensando o preparándonos para su llegada. La misión de la iglesia es llenar el cielo. ¿Usted escuchó eso? Yo creo que usted no lo escuchó. La misión de la iglesia es llenar el cielo. El propósito de la expansión es llenar el cielo, ¿no, pastora? Ese es el propósito de la expansión. El propósito de la expansión no es sentirme bien o agradable conmigo mismo y decir, wow, hice el trabajo. El propósito de la expansión es que llenemos el cielo. De que ninguna de las moradas del lugar que Jesús preparó para nosotros quede sin ocupación. Que todas queden llenas. Que todas queden ocupadas. Esa es la misión y el propósito de la iglesia. Jesús compara su venida como un relámpago, como un ladrón en la noche, como la llegada del esposo a una boda, como los días de Noé, donde la gente no creía, donde la gente estaba viendo otras cosas, donde la gente estaba distraída. Compara su venida como un señor que regresa de un largo viaje, pero que dejó en manos de sus siervos talentos y dones para administrarlo. Y yo creo de que estas imágenes nos llaman a vivir velando. ¿O no, hermana Munda? Yo escucho y veo a la hermana Munda como cada vez ella manda los mensajes y dice, es necesario que estemos orando, es necesario que estemos velando, es necesario. Y a veces vemos los mensajes y lo pasamos desapercibidos. A veces vemos los mensajes y decimos, no, pero es que la sierva siempre anda escribiendo eso. Pero es que es necesario que la iglesia viva velando, viva alerta, viva percibida. Que nosotros podamos vivir preparados para la boda del Cordero. Todos los que estamos aquí hemos sido convocados, invitados a una gran boda. A una gran boda. Y para eso vamos a entrar en materia. Vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 25, del 1 en adelante. Mateo capítulo 25, del 1 en adelante. Yo les voy a leer la versión NBI. Y dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras
que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llenaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Dice el verso 6: a medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Dice el verso 9: no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, escuche esto, mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Vamos, yo quiero que leamos todo esto, el versículo 13 juntos. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Dios mío, wow. Dios mío. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque no saben ni el día ni la hora. En la cultura judía, la boda incluía la llegada del esposo en la noche. Y las vírgenes o las damas de honor tenían que prepararse y esperarlo con lámparas encendidas. Así cuando él llegara, ellas salían con sus lámparas a recibirlo. Y creo que no se trata solo de los invitados, sino se trata de los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? El esposo, que es Cristo, y la novia, las vírgenes, que ¿quién es la novia de Cristo? La iglesia, cada uno de nosotros. Y para esto quiero que veamos en el tiempo que tenemos, aleluya, 3 puntos importantes de esta parábola que acabamos de leer. Y el punto número 1 es que todos tenemos la oportunidad. Vamos, dile a alguien, todos tenemos la oportunidad. Esta parábola identifica 2 tipos de personas, May. Las insensatas, que en su traducción original griego quiere decir las no entendidas, y las prudentes, que en su traducción original quiere decir las que entienden o las que tienen entendimiento. Y este texto identifica 2 tipos de personas. Pero no era que estaban separadas, no era que era un grupo aparte. Todas formaban parte de un solo grupo. Porque la Biblia empieza diciendo, y las 10 vírgenes, las 10 jóvenes, es decir, que todas formaban parte del mismo grupo. Todas formaban parte de uno solo. Todas tenían el mismo privilegio, todas estaban convidadas a la boda, todas tenían lámparas incluso encendidas. Todas formaban parte. Y yo creo de que no estamos muy lejos de esta parábola, porque hoy en día todos tenemos la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de la salvación de Cristo. Todos tenemos la oportunidad de entrar a su trono, de entrar a su presencia. Todos tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Todos tenemos acceso a información. Todos tenemos acceso de alguna u otra manera, quizás no las mismas oportunidades, porque las oportunidades que nosotros tenemos aquí en Panamá de glorificarle, de exaltarle libremente, como lo hacemos, de hacer culto al aire libre y de glorificar y predicar el evangelio, quizás no es la misma oportunidad que tengan muchos hermanos en otros países.
pero de una forma u otra tenemos el acceso a la palabra. Y 100% seguro de que para todos hay salvación. De que para todos, ¿por qué para todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice, de tal manera, o sea, de esta manera yo te amé a cada uno de los que están aquí, para que si tú crees en aquel que yo envié, que fue mi Hijo, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Todos tenemos el acceso a la vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de tener una vida eterna con Cristo, de tener una vida eterna con Jesús. Por eso es que yo no entiendo cuando venimos a la casa del Señor y nos cuesta adorar, nos cuesta exaltar, nos cuesta levantar las manos, si en la eternidad eso es lo que vamos a hacer eternamente: alabarle, glorificarle, cantarle cánticos de alabanza. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos delante de Él. Todos tenemos oportunidad. Dile al que tienes al lado, todos tenemos oportunidad. El tema está en que algunos tienen entendimiento y otros no lo tienen. Habían 10 vírgenes. 5 de ellas tenían entendimiento y 5 de ellas no lo tenían. 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no lo estaban. 5 de ellas sabían anticipado a las cosas y 5 de ellas no lo habían hecho. Y no es que al no tener entendimiento, no es que no conozcan, no es que no se le haya predicado el evangelio, no es que no tengan conocimiento de la palabra, es que no entienden. No entienden. A veces nos cansamos porque predicamos a una persona una y otra vez y le decimos, no hombre, ya yo le he evangelizado, yo le he predicado, yo le he invitado a la iglesia, pero sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo. Probablemente no entienda, porque este mundo vive contaminado por el sistema, porque este mundo vive como en un coma inducido. Vive como en una, Dios mío, una contaminación, así como cuando tienes que desintoxicarte o desintoxicar a alguien. Y eso es lo que muchos de nosotros no sabemos. Que el mundo vive sin entender, sin poder recibir. No te canses de predicar el evangelio. No te canses de hablarle a alguien de Cristo. No te canses de invitarle a la casa de Dios. No te canses de decirle, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. No te canses, porque quizás no es intencional que no venga a la casa de Dios. No es intencional que no le sirva a Dios. No es intencional. Pero necesita a alguien que sí entienda para que le ayude a entender. Y si para ti es difícil, entonces dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a ayudarles. Ayúdame a ayudarlos. Ellas se durmieron, pero me llama la atención de que a pesar de que 5 de ellas eran prudentes, también se durmieron. Dice la Biblia que el esposo tardó y que todas se durmieron. Y eso es lo que pasa hoy en día en este mundo en el que vivimos. Hay gente dormida espiritualmente. Hay gente dormida espiritualmente, que si no llega alguien que lo despierte. ¿Alguien entiende lo que el Espíritu dice a la iglesia? Hay gente dormida espiritualmente. Pero las cinco prudentes también se durmieron. Es decir, que muchas veces la iglesia también está dormida. La iglesia también está distraída. La iglesia también está mirando quizás sus propios intereses antes que mirar los intereses que verdaderamente importan. Porque si tú te ocupas del trabajo que Dios te mandó a hacer, créeme y te lo garantizo 100% que el Señor se va a ocupar de lo tuyo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, decía Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, involucrarme, accionar. Porque yo me encargo de lo de Dios y Dios se encarga de lo mío. Este mundo, amada iglesia, necesita a alguien como tú.
necesita lo que tú tienes. Necesita lo que tú portas. Necesita lo que Dios te dio. Necesita la palabra que Dios te reveló. La palabra que Dios te entregó. La palabra con la que Dios te ha bendecido. Ese testimonio de lo que el Señor hizo en tu vida. Eso es lo que necesita el mundo escuchar. El mundo no necesita escuchar los noticieros. El mundo no necesita escuchar. El mundo no necesita escuchar. El mundo necesita escuchar a alguien como tú. El mundo necesita escucharte. Abre la boca. Despierta tú que duermes. Porque el mundo está esperando que tú le entregues una palabra. Que tú le entregues una palabra. Que tú le digas que Cristo le ama. Que tú le digas que puede regresar a la casa de papá y no será juzgado. Que tú le digas que puede regresar a la iglesia y no será abandonado. Y vas a extender tu mano para ayudarle. Dios mío, alguien puede decir: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. El mundo necesita a alguien como tú, Kevin, como tú, Yerrel, como tú, José. El mundo necesita a alguien como tú, Linda. El mundo te necesita. Porque tú eres la única vía por la cual puede conocer a Jesús. Tú eres la única, tú eres el puente para que conozca a Jesús, para que conozca a Cristo. Tú eres el puente. Métete eso en tu mente y en tu corazón. Yo soy el puente para que alguien cruce y llegue a Cristo. Yo soy el puente. Pero si el puente no está, ¿qué sucede? Si el puente no está, se puede caer en el barranco. Se puede caer en medio del mar. Se puede quedar dormido. Y llega Cristo, ¿y qué sucede? Dice que dieron voces gritando: vino el esposo, alguien que le reciba. Y todas estaban durmiendo. Y el punto aquí no era que ellas estaban durmiendo o no. El punto estaba de que 5 de ellas estaban preparadas, es decir, que podían despertarse e irse con el esposo. Pero las 5 de las demás no estaban preparadas. No estaban listas para ese momento. No estaban listas. Y eso nos lleva al segundo punto. Está preparado mientras esperas. Dile a alguien: prepárate mientras esperas. Prepárate mientras esperas. Entonces las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. La sabiduría de las prudentes consistió en que ellas habían llevado aceite extra por si algo pasaba. Ellas habían llevado aceite extra. Por eso que cuando ellas se durmieron, ellas pudieron recargar nuevamente su lámpara con aceite, porque ellas habían llevado aceite extra. Habían sido sabias. Pero las insensatas no habían llevado aceite extra. Solamente habían llevado el que tenían en la lámpara. No se habían preparado, no se habían apercibido, no estaban alerta. Incluso antes de, tampoco se prepararon y fueron a comprar el aceite. Cuando se percataron de que su lámpara se estaba acabando, lamentablemente ya era demasiado tarde. Y yo creo de que el llamado de Jesús a la novia es estar velando, estar preparados y estar alerta. Dile a alguien: vela, prepárate y mantente alerta. Dile a alguien: vela, prepárate y mantente alerta. A estas damas, a estas se les estaba acabando el aceite. Su lámpara se estaba apagando. El aceite representa la unción, la comunión, la preparación espiritual. Iglesia, volvamos a las disciplinas espirituales. Volvamos a las cosas sencillas del evangelio. Volvamos a las cosas sencillas. Muchas de las veces que a mí me ha tocado predicar la palabra, yo me pongo a escudriñar y a leer y a buscar. Y antes yo decía: Señor, pero dame revelación, dame el código, dame esto, dame lo otro. Porque quizás alguien espera escuchar algo wow. Pero la mayor revelación de las escrituras es Cristo Jesús. La mayor revelación de las escrituras es Cristo Jesús. Es la mayor revelación que tiene la Biblia.
es Cristo. Es Cristo. El punto está que venimos a la casa del Señor a buscar o a que nos ordene nuestra vida. Vivimos un montón de tiempo con nuestra vida desordenada y haciendo lo que nos da la gana, porque nuestros pastores nos aconsejan, pero muchas veces nos aconsejan, igual hacemos lo que nos da la gana. Y venimos a la iglesia pensando que la palabra me va a dar la respuesta al desorden que yo llevo por no querer ser obediente a mis mentores y a mis pastores. Y cuando te dicen la respuesta es Jesús, tú dices, pero yo lo sé. Y si lo sabes, entonces ¿por qué no lo buscas? Si lo sabes, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué si lo sabes es más fácil decir, ore por mí? Y no está mal, quiero hacer una nota aclaratoria aquí. No está mal que pidamos apoyo en oración. A mí me encanta que oren por mí. Y cada vez que tengo la oportunidad lo pido porque creo que es la mayor muestra de amor que alguien ore por ti. Pero nos pasamos nuestra vida pensando que los demás pueden darnos la respuesta a lo que estamos viviendo, o que los demás pueden arreglar nuestra situación actual, o que los demás puede Dios responderle su oración para que venga y me salve, cuando el único que tiene la llave, la respuesta, la oportunidad, eres tú acercándote al trono de la gracia. Eres tú buscando la revelación de Cristo revelado en tu vida. Cristo revelado en nuestra vida. Volvamos a las disciplinas espirituales, a la oración, a la búsqueda. Yo creo que cada vez que el Señor y mis pastores me den la oportunidad de predicar la palabra, se lo voy a decir una y otra vez. Volvamos a la búsqueda. Volvamos a encender el altar. ¿Cómo está tu altar familiar hoy? ¿Cómo está tu altar personal hoy? ¿Cómo estás velando? ¿Cómo te estás preparando para su llegada? Nos preparamos de muchas maneras. Nos preparamos para lucir bien en el trabajo. Nos preparamos para venir bien a la iglesia. Nos preparamos para ir a ser mandados. Nos preparamos para los estudios. Nos preparamos en nuestra vida secular. Nos preparamos en muchas áreas de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo te estás preparando para la llegada del esposo? ¿Cómo te estás preparando para la venida del Cordero? Iglesia, ¿cómo te estás preparando espiritualmente? ¿Estás aún dormido espiritualmente? Necesitas un despertar del espíritu, porque no está mal. El problema está que te sientas de esa manera y te acomodes en esa situación. Te acomodes de esa manera. Dios no te llamó para que tú estés sentado en una silla. Dios no te llamó para que tú vengas a la iglesia a ocupar un puesto más. Dios te llamó para que tú seas un ente de cambio y transformación en esta generación, en este mundo, en esta nación y quizás en muchas naciones. Busca la presencia de Dios y podrás llevar a tu generación a un puerto seguro, porque nadie puede llevar a alguien a un lugar que no conoce. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no conoces la presencia, jamás puedes llevar a tus hijos a ella. Si tú no conoces el lugar santísimo, jamás puedes llevar a tus generaciones allí. Todo el que entra a la presencia del Señor es para ser descubierto, para ser corregido y para ser transformado. Y de esa manera serás capacitado para transformar y ser usado para transformar la vida de otros. Dios te quiere usar para que tú transformes esta generación. Esta generación no le pertenece al mundo. Esta generación no le pertenece al sistema. Esta generación no le pertenece a Satanás. No le pertenece a la ideología de género. Alguien se tiene que levantar en la iglesia y decir: yo soy un ente de transformación para mi generación. Soy un ente de transformación. A estas vírgenes el aceite se le estaba agotando. Es decir, que su lámpara estaba apagada, porque la Biblia dice que la lámpara se estaba apagando. Es decir, que estaba encendida, pero por el descuido se estaba apagando. Nuestras lámparas se apagan, decía ella. En su traducción original dice esto: la luz que alguna vez brilló está por extinguirse. Ellas le estaban diciendo a las demás vírgenes:
La luz que alguna vez brilló en mí está por extinguirse. Y hay hermanos sentados al lado tuyo que gritan sin que se escuche la voz, pero que dicen: la luz que una vez brilló en mí se está apagando, se está extinguiendo. La llama que en algún momento ardía dentro de mí y en mi corazón, poco a poco se ha ido desvaneciendo. Y tú que tienes aceite, y tú que eres sabio y entendido, si tú tienes una vela, si tú tienes 2 velas, supongamos, la hubiese traído para hacer la demostración como la maestra Tita, gloria a Dios. Si tú tienes 2 velas y las 2 están encendidas, pero una se apaga, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué te diría el instinto, la lógica? Exactamente, agarras la otra y enciendes la que se apagó, ¿verdad? Ahora ponte a pensar, ¿qué pasaría si el hermano que tienes al lado, estamos en esta misma situación, tu vela está encendida, tu llama está encendida, tu lámpara está encendida, pero la de tu hermano se ha apagado, se está apagando, se está apagando? Lo ideal sería invertirme, pegarme, ayudarle, levantarle, hablarle, orar, para que su llama también se vuelva a encender, para que su luz vuelva a brillar, para que esa persona vuelva a levantarse. No podemos ser indiferentes cuando vemos a nuestros hermanos distanciados. No podemos ser indiferentes. El primer mandamiento y el mandamiento más importante, amar al Señor y amar a las personas. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo le he amado. No podemos ser indiferentes cuando notamos que un hermano se está apartando, que un hermano no está llegando a la iglesia, que un hermano está un poco distraído, está un poco distante. No, allá él que está con su situación. No podemos ser indiferentes, porque el mandamiento es: ama al Señor, pero ama a las personas. Ama al Señor, pero ama a tus hermanos. Ama a Dios, pero también ama al mundo. Y si amas a Dios, es imposible no amar a las personas. Si amas a Dios, es imposible no amar a las personas. Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Sin manchas y sin arrugas. Y ser una iglesia santa, sin mancha ni arruga, no era una exigencia, no es una exigencia religiosa más, sino un acto radical de contracultura y fidelidad a Cristo. ¿Por qué contracultura? Porque la cultura de este mundo me enseña un diseño, me enseña un modelo, pero la cultura del reino me enseña un modelo totalmente distinto. La cultura de este mundo me enseña que aquel que manda, que aquel que tiene dinero, que aquel que se cree más, que aquel que de alguna forma no demuestra vulnerabilidad o no demuestra debilidad, es el jefe, es el líder, es la persona que merece respeto. Pero la cultura del reino me enseña que el que se humilla, Dios le exalta. La cultura del reino me enseña que los últimos serán los primeros. Entonces, este llamado o esta connotación de sin mancha y sin arruga nos llama a este acto radical de contracultura y fidelidad a Cristo. Dice Efesios 5:27, a fin, voy a buscarlo, gloria al Señor, porque quiero leerlo textualmente como dice. Si me lo pueden leer, poner allí. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Dice, a fin de presentársela a sí mismo.
Es decir, que cuando Cristo venga por su iglesia, lo mínimo que Él desea ver es verse a sí mismo reflejado. Cuando Cristo venga, Él desea que su iglesia sea un espejo de Él mismo. Dice, a fin de regalarse para sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando Cristo venga, porque viene, Él desea verse a sí mismo reflejado en ti. Él desea que cuando te mire, se vea a Él mismo. Que cuando te mire, vea a Cristo. Que cuando mire a Suana, Él diga, me veo a mí mismo reflejado. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Usted se imagina que usted vaya para una boda. Imagínese que la boda sea suya. ¿Usted cree que usted vaya a una boda con su vestido que esté arrugado, manchado, sucio? Si usted va a una boda como invitado, usted se va a poner la mejor ropa que usted tenga, ¿o me equivoco? Ahora imagínese que usted sea la persona que se va a casar. No se va a preparar aún más, no se va a arreglar aún más. El vestido no puede tener ninguna arruga, no puede tener ni una mancha, no puede tener ni un desperfecto. Porque ninguna novia quiere salir al altar con algún desperfecto en el vestido, con alguna arruga, con alguna mancha. Y Cristo nos dice a través de su palabra que viene a buscar una iglesia sin manchas, sin pecado, sin cosas en el corazón que nos aparten de Él. Yo le digo, Padre, que cuando tú me veas, no veas ninguna mancha en mi corazón. Y si en este momento hay alguna mancha en mis vestiduras, Señor, cambia mis vestiduras. Limpia mis vestiduras, arregla mis calzados, pero que no haya ninguna mancha, ni una raíz de amargura, ninguna falta de perdón. Iglesia, aprendamos a perdonar, aprendamos a pedir perdón, pero que cuando Cristo te vea, no vea ninguna mancha dentro de ti, ni aún esos pecados ocultos. El salmista decía, aún de mis pecados ocultos, límpiame, Señor, que quiero ser tan blanco como la nieve. Que cuando Cristo te vea, amado hermano y hermana que me escuchas, no vea ninguna mancha, no vea ningún estorbo, no vea nada que no sea de color blanco. Y eso no quiere decir que está llamándote a que seas perfecto. Eso no quiere decir que está llamándote a que vivas una vida totalmente perfecta sin fallar. No. Sino que podamos vivir una vida de altar. Que podamos esperarle en el altar. Que si yo sé que algo sucedió en casa, con mi esposo, con mi familia, con un hermano, yo pueda ser lo suficientemente humilde para pedir perdón. Y lo suficientemente humilde para perdonar. Fuera el orgullo, fuera el ego. Caza las zorras. En el libro de Cantares, capítulo 2, verso 6. Caza la zorra, le decían a la novia, porque los viños están en cierne, las viñas están en cierne. Es decir, que las viñas estaban a punto de dar frutos. Y las zorras simbolizan cosas insignificantes, pero que pueden causar gran daño si no la detectamos a tiempo. Las zorras en los viños se comen los primeros frutos. Empiezan a cavar la tierra para sacar de la raíz los frutos, lo que se plantó. Y le decían a la novia, caza las zorras. Ponle atención a esas cosas insignificantes que están enfriando tu amor y tu pasión por servir a Cristo. Ponle atención a esas cosas insignificantes que te hacen sentir frío, apático a su presencia. Ponle atención a esas cosas que para ti crees que son insignificantes, pero que si no las atrapas a tiempo o no le prestas atención a tiempo, cuando ves,
ya estoy frío, ya estoy alejado, ya no quiero ir a la iglesia, ya no tengo fuerzas para orar, ya me cuesta buscar a Dios, me cuesta buscar su presencia, ya no sé cómo encontrar al Espíritu de Dios. Presta la atención a esas pequeñas cosas que causan estorbo entre tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y el punto número 3, aleluya, puerta cerrada. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Iglesia, hoy tenemos una oportunidad. Aquí y a esta hora tenemos una oportunidad. Pero cuando Cristo venga, ya no habrá más oportunidad. Cuando Cristo llegue, no tendremos la oportunidad de decirle, Señor, espérame. Espérame que voy a prepararme. Señor, espérame que voy a cambiar mi vestido. Señor, espérame que voy a limpiar, que voy a planchar mi vestido. Cerrada la puerta, ya no hay más oportunidad. Usted se imagina cómo sería, yo pienso esto y me da escalofrío, cómo sería servir al Señor por tanto tiempo. Servir al Señor y desgastar mi vida y por un descuido o por un tiempo de descuido, cuando yo esté delante de Él, Él me diga, yo no te conozco. Dios mío. Ayúdanos, Señor. Usted se imagina todo lo que a usted le ha costado seguir al Señor, pero que llegue ese momento y a usted le digan, yo no te conozco. Dios, qué fuerte. Es por eso que el apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La nueva versión internacional dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo hablaba estas palabras a la iglesia en los Corintios. No es posible, él decía, yo pongo mi cuerpo en disciplina como un atleta. Yo pongo mi cuerpo a hacer lo que tiene que hacer, porque no quiero que después yo, habiendo predicado a todos, a tantos, venga yo mismo a ser descalificado. En los versículos anteriores él está diciendo, y me encantan las palabras del apóstol Pablo, cuando le está diciendo a los hermanos y le dice, me gusta habitar entre los débiles. Le dice, cuando estoy entre los débiles, yo me hago también como un débil más, para que nosotros podamos tener algo en común. Porque mi objetivo es salvar a algunos y predicar a cualquier costa y de cualquier manera la palabra, la buena noticia, la palabra del Señor. Y sigue diciendo que todo aquel que corre en una carrera lo hace para ganar. Nadie corre y hace cosas por nada. Todo atleta que corre en una carrera lo hace con el fin de ganar. Lo hace con el fin de llevarse la medalla de oro. Lo hace con el fin de ser el ganador. Así mismito nosotros corremos en esta batalla, en esta carrera de la fe, al fin de obtener la vida eterna, a fin de irnos con Cristo. No lo hacemos sin ningún propósito, decía el apóstol Pablo. No lo hacemos como que golpeando el aire. No lo hacemos como que no tengo o no sé cuál es el propósito por el que hago esto. Lo hago porque mi fin y mi propósito es obtener la vida eterna. Lo hago porque el propósito por el cual me muevo, predico, alabo, hago lo que tengo que hacer, es porque hay una corona de vida que me espera. Es porque cuando Cristo venga, aquí hay alguien que su
supo negarse a sí mismo para que Él viva, que supo negarse a sí mismo para que Él reina, porque juntamente con Cristo fui crucificado, decía el apóstol. No quiero decir más nada. Pero concluyo con lo siguiente. No quiero decir, pero lo haré. Concluyo como lo siguiente. Seamos como Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto y que dice: enderezad el camino, enderezad las sendas, enderezad. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cristo viene por una iglesia preparada. La preparación no es emocional, no es superficial, es profunda, es diaria, es espiritual. Y hoy es tiempo, amado hermano, de revisar nuestras vestiduras. ¿Estamos sin manchas? ¿Estamos sin arrugas? Esta es la noche para revisar nuestras vestiduras, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Hoy estamos aquí, nos podemos acostar a dormir cuando lleguemos a la casa, pero en medio de la madrugada no sabemos si en ese justo momento Cristo llega. Pero qué bueno es el Padre que en este momento y a esta hora nos da una oportunidad para que sean limpias nuestras vestiduras, para presentarnos delante de Él y decirle: Señor, límpiame. Señor, levántame. Señor, vuelve a encender mi lámpara. Vuelve a encender la llama, esa pasión por servirte, por buscarte. A esta hora el Señor nos da una oportunidad más. Para limpiar nuestras vestiduras. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.